Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy, esta primera sesión de su curso de Textos Filosóficos 1. En el final de la primera parte de esta sesión, nos quedamos hablando al respecto de las diferencias entre los saberes en la vida ordinaria y los saberes de actitud contemplativa o actitud filosófica. Y dijimos que el saber en la vida ordinaria se puede dividir en saber común práctico y reflexivo, saber común práctico regulado por el pensar y saber práctico del sentido común. Son estas tres distintas formas del saber en la vida ordinaria las que vamos a revisar a continuación para que ustedes sepan cuáles son las características de cada una de ellas. Vamos a hablar del saber de la vida ordinaria a partir de un ejemplo muy representativo de la historia de la filosofía. Se cuenta que Tales de Mileto, ocupado en la astronomía y mirando hacia lo alto, cierta vez cayó en un pozo, y que una sirvienta de Tracia, de espíritu alegre y burlón, se rió diciendo que él, al afanarse por saber lo que veía en el cielo, se olvidaba de lo que tenía delante y a sus pies. Tales de Mileto, considerado el primer filósofo en la historia del pensamiento occidental, es reconocido por decir que todas las cosas están formadas por agua, es decir, que todas las cosas se componen de agua en sus distintas formas. Es interesante pensar esta propuesta de Tales de Mileto si pensamos que él estaba rodeado por agua y por la importancia de los mares, como lo es en la zona de Grecia. Vamos a ver algunos mapas que nos van a clarificar esta situación. Pero bueno, el punto de este relato es que observamos a dos personajes que tienen actitudes muy distintas. Por un lado, la sirvienta de Tracia, que le replica, recrimina a Tales de Mileto por el hecho de no poner atención mientras camina, que sería un saber, por supuesto, de la vida ordinaria, mientras que Tales está mirando hacia el cielo reflexionando. Se dice que Tales de Mileto logró predecir cuando iban a acontecer algunos eclipses y también se dice que logró predecir cuáles eran las épocas más favorables para llevar a cabo siembras de aceitunas y que de esta manera hizo gran dinero. Es decir, Tales de Mileto estaba empeñado en demostrar que el conocimiento tenía un rédito, tenía una contribución que podía inclusive ser remunerada de manera económica, pues llegó a ser gran dinero a partir de estos cálculos para la siembra de aceitunas. Entonces, ¿cuál sería el saber de la vida ordinaria en este caso? Por supuesto, el saber de la sirvienta de Tracia, que perfectamente puede aconsejarnos a todos y cada uno de nosotros que hay que mirar hacia donde caminamos. ¿Y cuál sería el saber contemplativo y reflexivo? Pues el saber de Tales de Mileto, que está prestando atención al cielo, no solamente porque están bonitas las estrellas, sino porque en esta contemplación él producía un conocimiento profundo al respecto de su realidad. Por cierto, Tales de Mileto murió de un golpe de calor. Ahora que los calores están fuertes en Puebla, pues tengan cuidado, tomen agüita. Hablando de Tales de Mileto, que repito, consideraba que el agua es el principio de todas las cosas. Tales de Mileto creía que todo estaba conformado por agua. Muy bien, vamos a analizar el relato a profundidad. En el relato se describen dos modos de ser y comprender el mundo, uno contemplativo y otro a partir de un saber común de la vida ordinaria. ¿A quién corresponde cada uno de ellos? Ya lo comentamos, pero por supuesto ustedes reflexionenlo y dense la respuesta a ustedes mismos. Muy bien. ¿Qué es el saber común y reflexivo? ¿Qué es el primer nivel del saber de la vida ordinaria? Aquí podemos observarlo de una manera muy clara con la ilustración que coloqué para ustedes. Intuitivamente, pues no tocamos las cosas calientes. Básicamente, por instinto no lo hacemos. Este es un ejemplo de saber común y reflexivo. No tenemos que reflexionar al respecto del daño que me puedo hacer acercando mi mano demasiado a un objeto caliente para no llevarlo a cabo. El saber común y reflexivo caracteriza la mayoría de nuestras acciones y decisiones.
Participamos de él en cuanto tenemos instintos naturales y costumbres formadas por la cultura. Entonces, hay dos fuentes para este saber común y reflexivo. En primer lugar, el instinto, alejarnos del fuego, no llegar demasiado hondo en las piscinas o cuando vamos a la playa, no enfrentarnos a una bestia que potencialmente me puede hacer daño. Pues bueno, nosotros evitamos estas situaciones justamente por instinto, ¿no es cierto? También, por ejemplo, nunca nos preguntamos cómo aprendimos a comer, ¿no es cierto? Simple y sencillamente es una actividad que desarrollamos de manera instintiva, es un saber común y reflexivo. Pero también algunos ejemplos de saber común y reflexivo están constituidos por actitudes que nosotros hemos formado gracias a las costumbres formadas por la cultura. Por ejemplo, sabemos utilizar un control remoto, ¿no es cierto? Eso por supuesto que no es instintivo, pero pues hemos sido culturalmente formados para ello y lo hacemos ya de una manera mecánica automática, sin reflexionar mucho. Por ejemplo, el componente científico de las ondas que se transmiten desde el control al televisor, ¿no es cierto? Vamos ascendiendo en el grado de los saberes. Ya hablamos de este saber común y reflexivo. Ahora vamos a hablar del saber común práctico. En medio de nuestro día a día podemos enfrentarnos a incomodidades o a incertidumbres que nos obligan a hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? El ejercicio de preguntar lleva al saber común a ser regulado por el pensamiento. Es decir, el saber común práctico es un grado de saber en el cual ya hay implícita una pregunta. Ya no es totalmente irreflexivo, tiene cierto carácter de reflexividad al estar inmiscuida una pregunta como mediación para que tenga lugar este saber. Sin embargo, este tipo de saber todavía tiene que ver con actitudes y actividades totalmente cotidianas. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos qué camión me lleva al centro, podemos estar en un buen ejemplo de este saber común práctico. Tenemos también, por otro lado, el sentido común. Dentro del saber ordinario, lo menos común es el sentido común. Consiste en adecuar la inteligencia con los hechos. No es irreflexivo, pero sí prereflexivo. Es un saber regulador que corrige las decisiones tomadas de manera instintiva. Como un aspecto negativo de este tipo de saber, hay que mencionar que en él pesa demasiado la fuerza de la especie. ¿A qué nos referimos? Pues muy bien, el sentido común es un saber que se forma de acuerdo a nuestra convivencia. Nosotros podemos tomar decisiones, pero estas decisiones están mediadas por lo que vemos de otras personas, por lo que otras personas aceptan por lo cierto, por lo que otras personas aceptan como falso, y en ese sentido nosotros también tomamos decisiones. Es un saber, como lo dice la diapositiva, que no es irreflexivo, pero sí prereflexivo, es decir, no tiene la profundidad de las preguntas filosóficas, pero sin embargo nos ayuda a tomar decisiones que nosotros estábamos llevando a cabo de manera instintiva. Es un saber que de alguna manera ya se opone a los instintos, como nosotros podemos verlo en la diapositiva, no por el hecho de que todos mis compañeros vayan hacia una dirección peligrosa, yo también lo voy a hacer, sino que por sentido común puedo evitar caer en estas situaciones. Es un saber entonces que corrige una actitud que yo llevaré a cabo de manera mecánica. Pues muy bien, a estos distintos tipos de saber común de la vida cotidiana se opone o se diferencia la actitud contemplativa. En nuestros momentos de reposo nos damos cuenta que tenemos el recóndito deseo de contemplar. La contemplación es distinta de la observación. ¿Cuáles son sus diferencias? Esto se lo pregunto
a ustedes allí en casita que me están viendo con su dispositivo, donde sea que estén, cuál es la diferencia entre contemplar y observar. Cuando yo hablo de un estudio científico, puedo decir que el científico observa fenómenos, registra en sus notas cuáles son los resultados de sus observaciones. La observación siempre tiene un objeto determinado. Siempre hay un objeto que está siendo observado y ese objeto se puede inclusive describir. Sin embargo, y para eso les coloqué la imagen en pantalla, cuando contemplamos, no contemplamos algo en específico. Nosotros podemos ver esta imagen, vemos a un hombre contemplando un paisaje y no podemos decir está contemplando un árbol o está contemplando la tierra o está contemplando una nube en específico. Cuando nosotros contemplamos, realizamos un ejercicio reflexivo a partir del cual nos sumergimos dentro de nuestro entorno. De alguna manera somos partícipes de aquello que estamos contemplando. Entonces, nótese la diferencia entre contemplación y observación. Se lleva a cabo observación de un objeto en específico, usualmente con un sentido práctico, es decir, yo observo para algo, pongo atención, observo el semáforo para saber cuándo puedo avanzar o cuándo puedo detenerme, y sin embargo la contemplación no tiene un fin en específico. Se lleva a cabo como un ejercicio de reflexión que me hace, repito, considerarme a mí parte del entorno. La contemplación nos muestra en parte la complejidad de la existencia, la complejidad de lo que estoy contemplando y la complejidad de mí mismo que contemplo. Siempre que observamos, ponemos nuestra atención en detalles dispersos. Observamos colores, observamos formas, observamos tamaños. Sin embargo, cuando contemplamos, tenemos la experiencia viva de los hechos. Nos queremos hacer de alguna manera parte de lo que estamos contemplando, de las cosas y de nosotros. Nos sentimos como parte de una unidad, que es algo de hecho característico de la filosofía. El hombre siempre se piensa como parte de un entorno, no se piensa como algo separado de ello, no se piensa como una excepción dentro del cosmos, sino que busca insertarse en el cosmos. El hombre busca su lugar en el cosmos, que de hecho es el nombre de una de las obras filosóficas de Max Scheler, en lugar del hombre en el cosmos. Muy bien, pues ya nos acercamos poco a poco hacia la actitud filosófica, que es una actitud que se caracteriza por estar constituida a partir de un saber diferente al saber de la vida cotidiana. La contemplación reflexiva caracteriza la actitud filosófica. Esta actitud es el camino por el que la inteligencia puede liberarse de la magia, de los mitos, de todas las supersticiones y de otras prácticas rudimentarias. La filosofía es netamente un saber crítico. Por eso esta diapositiva menciona que nos ayuda para liberarnos de la magia en el sentido de la ingenuidad, del engaño, de los mitos, mitos en esta diapositiva usado como un engaño, como una mentira, a pesar de que los mitos, por supuesto que son mucho más complejos de lo que podemos mencionar en este apartado tan corto, y también de las supersticiones, por ejemplo, de los horóscopos, de el hecho de creer que determinada materia inanimada tiene un efecto específico en mi vida, más allá de su mera materialidad. Pues bueno, la filosofía nos ayuda a poner en cuestión todas estas realidades. Tenemos que distinguir también a la filosofía de las filosofías. Es fácil confundir las filosofías particulares con la filosofía en general. Como disciplina, la filosofía es un saber reflexivo que busca ofrecer una explicación sobre el fundamento de las cosas. Por otro lado, en su particularidad, una filosofía es la sabiduría de una época histórica en específico. Entonces,
Dijimos, la filosofía es un saber reflexivo que busca ofrecer una explicación sobre el fundamento de las cosas. En ese sentido, la filosofía es una disciplina que tiene características determinadas y a partir de estas características nosotros podemos distinguir que una obra es filosofía y que algunas otras obras son científicas, literarias, de difusión del conocimiento, etcétera, ¿no? La filosofía tiene características específicas y por eso la podemos reconocer. Sin embargo, también existen las filosofías. En muchas ocasiones, por ejemplo, algunas empresas utilizan un eslogan y dicen, nuestra filosofía es satisfacer al cliente. Nuestra filosofía es ofrecer los productos de mayor calidad. Por supuesto que cuando dicen nuestra filosofía, no están hablando al respecto del saber crítico del cual nosotros nos estamos nutriendo en esta primera sesión de textos filosóficos, ¿no es cierto? Nosotros no podemos decir que estas filosofías de determinadas empresas forman parte de la historia de la filosofía. Entonces hay que saber distinguir la filosofía y una filosofía particular, especial. Aquí, por ejemplo, les coloqué un libro de Augusto Salazar Bondi, un filósofo latinoamericano muy importante, que se pregunta, ¿existe una filosofía de nuestra América? Es decir, ¿existe una filosofía particular del pensamiento latinoamericano? En ese sentido, no está preguntando el autor si existe la filosofía en América Latina, porque por supuesto que existe, se han difundido las obras de Platón, de Aristóteles, de Immanuel Kant y de otros grandes pensadores, pero hay una filosofía particular de nuestra América Latina, entonces por eso es la distinción entre la filosofía y las filosofías. A continuación, vamos a hablar muy brevemente de algunos de los filósofos más célebres, solamente para que ustedes, que ya llevan un rato escuchando al respecto de lo que es la filosofía, de sus características, de las preguntas que están presentes en las reflexiones filosóficas, pues bueno, sepan un poco al respecto de algunos de sus representantes más afamados. Aquí tenemos en pantalla a Sócrates, a todos ellos los vamos a ver en sesiones siguientes, pero esta es una manera en la cual pues yo quisiera que se familiaricen poco a poco con estos autores que, repito, después vamos a profundizar sobre su vida y su obra. En primer lugar tenemos a Sócrates, que debe ser el filósofo más famoso en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque, bueno, se le atribuyen frases tan populares como yo solo sé que no sé nada, por ejemplo, ¿no? Fue un filósofo griego, nació en el 470, falleció en el 366 antes de Cristo, en la época de Pericles. Aquí ustedes se van a dar cuenta que inclusive a nivel del aspecto, los filósofos son bastante peculiares. Este que tenemos aquí, pues es uno de los más estrafalarios. Este es Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, nacido en 1788, fallecido en 1860, caracterizado por tener ese peinado tipo Wolverine y también por sus opiniones polémicas al respecto de las mujeres. Él decía, por ejemplo, que las mujeres son estos personajes de cabellos largos pero ideas cortas, ¿no? Algo que desgraciadamente es en verdad, vamos a notar en distintos autores, es que existen esos prejuicios, ya sea en algunas ocasiones de género, en otras ocasiones inclusive vamos a encontrar pensamiento plenamente racista en algunos autores, y por supuesto, todo esto hay que considerarlo como prejuicios de una época que tienen que ser criticados, pero que también tienen que ser superados y no asumidos de parte de los lectores, por supuesto, ¿no? Schopenhauer tiene cosas muy interesantes, ya en su momento hablaremos de ello. Fue uno de los primeros filósofos en postular que la vida no se restringía a la actividad intelectual. Para los filósofos griegos, por ejemplo, vimos hace un momento a Sócrates, pero también otros muchos, el mundo está regulado a partir de una razón. Por ejemplo, un Dios creador que creó al mundo con un sentido. Pues bueno, para Schopenhauer, la vida no necesariamente tiene una razón,
sino que la vida en sí misma, vivir, es una razón. El hecho de que los hombres realicen determinadas acciones en su día a día es porque tienen una voluntad de vivir, no es porque quieran lograr un fin en específico, sino porque su fin es la vida misma. Otro filósofo seguramente ya reconocido por algunos de ustedes, este es Karl Marx, seguramente el filósofo que ha tenido mayor incidencia en la historia de la humanidad, en el sentido de que, bueno, ha habido muchos filósofos muy famosos en la historia, pero a partir de la obra de Karl Marx se crearon partidos políticos, movimientos sociales, divisiones de naciones. Pocos filósofos han sacudido definitivamente a la humanidad, tanto como lo hizo Karl Marx, nacido en 1818, fallecido en 1883, también un filósofo alemán. La mayoría de sus obras las escribió en compañía de Engels, por eso ustedes escucharán mucho el nombre de Marx junto al nombre de Engels, ¿no? Escribieron, por ejemplo, el Manifiesto Comunista en 1848. Uy, este también es de los más pintorescos, Friedrich Nietzsche. Nació en 1844, fallece en 1900, también un filósofo alemán. Ustedes ya pueden darse cuenta a simple vista que muchos de los filósofos que han impactado en la historia pues han sido de origen alemán. También ha habido autores franceses, autores ingleses, vamos a hablar de todos ellos. También vamos a hablar de algunos autores mexicanos para no dejarlos fuera de nuestras disquisiciones. ¿Qué opinaba Nietzsche? Pues bueno, Nietzsche es bien reconocido por el haber postulado, por ejemplo, que Dios ha muerto, el haber postulado que el espíritu se tiene que transformar hasta convertirse en un espíritu de un niño. Nietzsche nos habla constantemente de la transvaloración de los valores, que es el hecho de criticar nuestros propios valores, porque en muchas ocasiones lo único que no se critican son nuestros valores, ¿no es cierto? Muchos filósofos lo hicieron de esta manera, no cuestionaban sus propios valores, cuestionaban sistemas políticos, cuestionaban actitudes, cuestionaban errores en las ciencias, pero no se detenían a cuestionar sus propios valores y para Nietzsche pues esto es fundamental. Hay que replantearnos lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. Muy interesante, sin duda, Friedrich Nietzsche. Otro filósofo bien pintoresco es Gastón Bachelard, filósofo francés, filósofo de la ciencia, que consideraba que el ejercicio científico tiene algo de semejante al ejercicio poético. Hay que ser creativos, hay que estar bien despiertos para poder superar obstáculos epistemológicos en el desarrollo de la ciencia. Un filósofo que en lo particular me gusta mucho, utiliza mucho el simbolismo y la poesía para llevar a cabo sus análisis y sus reflexiones filosóficas. Muy bien, ¿por qué filosofamos? ¿Por qué filosofaron estos señores? Bachelard, Nietzsche, Marx, Sócrates y compañía. Aunque no obedece a ninguna necesidad inmediata, la filosofía es el saber más propiamente humano. Nótese la fuerza de esta afirmación. Porque nace de un saber universal. Este saber universal busca ordenar y dar sentido al saber mismo. En nuestra cotidianidad, nosotros podemos escuchar que una verdad es relativa, que una verdad depende de quien la mira. Pero el filósofo no se contenta con esto. El filósofo busca superar estas verdades relativas y oponerles una verdad absoluta. El filósofo se pregunta por verdades absolutas y las opone a estas verdades relativas. Una idea más precisa de lo que es la filosofía será posible en la medida que aprendamos a vivir como los problemas que ella entraña. Es decir, para vivir filosóficamente, nosotros tenemos que apropiarnos de nuestros problemas, tenemos que poder aprender a superarlos y tenemos también que plantearnos nuevas problemáticas y ofrecer una respuesta a esas mismas problemáticas. Muy bien, porque se nos dice aquí que la filosofía es el saber más propiamente humano, porque, y esto también lo opinaban los filósofos griegos de la antigüedad, para hacer filosofía tienen que estar bien cubiertas nuestras necesidades básicas.
tenemos que estar bien comidos, tenemos que estar descansados, tenemos que sentirnos seguros y posteriormente podemos filosofar. En ese sentido, la filosofía es una característica de los hombres libres, de los hombres plenos, de los hombres que ya satisfechas sus necesidades básicas, tienen la posibilidad de ir más allá y de realizarse como seres pensantes. Sí, lo característico de los seres humanos es ser seres racionales, recordemos este tópico del Homo sapiens, el hombre que piensa, entonces somos mucho más humanos, en tanto hacemos uso reflexivo de esta característica humana que es el pensamiento. La filosofía no consiste en un saber de cosas útiles. La filosofía, repito, no nos va a ayudar a cambiar una llanta, no nos va a ayudar a construir mejores casas, a lo mejor, no nos va a ayudar a curarnos de alguna enfermedad, puede que sí, puede que no, no es su fin. Su fin es justamente tratar de dar una respuesta a estas problemáticas profundas de la vida humana. Recordemos la diapositiva pasada que nos decía que una filosofía se comprende mejor en tanto aborda nuestros propios problemas de vida. No filosofamos sobre cualquier cosa, hacemos filosofía de las cosas que más nos preocupan. Personas, por ejemplo, que han sido muy religiosas, pues han realizado filosofía de la religión en algún momento de su vida. Personas que han tenido crisis existenciales, pues bueno, se han preguntado al respecto del sentido de la vida. Filosofías que han sido eh, provocadas por la contemplación de una obra de arte que cambió la vida de una persona, pues también han tenido lugar. Siempre filosofamos con respecto a aquello que nos parece problemático, aquello que de alguna manera nos ha sacudido de nuestra cotidianidad. No es un quehacer para explicarnos los fenómenos de la naturaleza o los fenómenos del mundo humano. Eso lo hacen las ciencias. Las ciencias nos tratan de dar una respuesta a por qué llueve, a por qué hace tanto calor. Tratan de ofrecer un conocimiento particular respecto de un fenómeno. Y sin embargo, ya sabemos que la filosofía no tiene esta característica. Esta es una característica más bien de las ciencias de la naturaleza y también de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, por supuesto, tienen una cercanía relativamente plena con la filosofía. De hecho, a Marx se le considera también en ocasiones como a un sociólogo, a distintos otros filósofos también se les conoce como sociólogos, a Durkheim, a Max Weber se les reconoce como filósofos y sociólogos. Sin embargo, los sociólogos tienden también a dar una respuesta unívoca para explicar comportamientos sociales, ¿no? Por qué los seres humanos forman familias, por ejemplo, ¿no? Tratan de dar una respuesta que también englobe distintos comportamientos y pueda explicarlos de una manera general. Eso hace la sociología, disculpen ustedes. Muy bien, entonces, ¿qué es la ciencia? Vamos a definir ciencia para poder distinguirla de la filosofía. Ya dimos algunos elementos para hacerlo, pero esta vez espero que quede más claro con la diapositiva, ¿no? Aquí tenemos un matraz, tenemos algunos lentes de protección de laboratorio, tenemos un microscopio, tenemos varias ilustraciones de moléculas, tenemos una lupa, unas hojitas ahí para representar a la biología, también tenemos unas píldoras para representar a la medicina. La ciencia es el quehacer humano que consiste en la actitud de observar dentro de un orden particular de conocimientos, organizándolos sistemáticamente mediante determinados métodos, a partir de un núcleo de conceptos o principios básicos que tienden hacia un saber de validez universal. Existen métodos dentro del desarrollo de las ciencias. Existe un método para llevar a cabo operaciones matemáticas, existe un método para llevar a cabo observaciones en la física, existe un método para explicar las reacciones químicas. Hay un conjunto de principios que nos ayudan a analizar esos fenómenos. Y esto es básicamente lo que hace la ciencia. A partir de conceptos o principios, tienden a la formación de un saber que busca ser validado universalmente. La química, tal cual como se desarrolla en México, se desarrolla de acuerdo a parámetros que pueden ser reconocidos en España o que pueden ser reconocidos en Inglaterra.
Por ejemplo, los medicamentos que se producen a partir de las farmacéuticas, pues tienen elementos que pueden ser reconocidos y validados para su uso seguro de manera mundial. Es decir, hay un marco de conocimientos comunes que le dan identidad a la ciencia. Sin embargo, en la filosofía, a pesar de que en efecto existen algunas relaciones entre un pensamiento y otro, pues también son distintas y no necesariamente un filósofo existencialista estaría de acuerdo con las observaciones filosóficas de un filósofo psicoanalítico o de un filósofo fenomenólogo. Eh, Nótese esta diferencia que no está presente en el ejercicio de otras ciencias, es decir, muy difícilmente, si no es en un experimento o en una aseveración muy particular, los químicos estarán en desacuerdo unos con otros. Sin embargo, en filosofía estos desacuerdos sí son comunes. Muy bien, su primera tarea en casa. En primer lugar, quiero que expliquen con sus propias palabras la diferencia entre saber de la vida ordinaria y el saber de la actitud contemplativa, por favor. ¿Quiénes han escuchado? No necesito que desarrollen en una cuartilla ni nada por el estilo la biografía de estos filósofos. Simple y sencillamente quiero que me digan de qué filósofos han escuchado, a lo mejor en la escuela, a lo mejor por ahí en algún programa de televisión o algo así. Y también quiero que me digan qué características creen ustedes que tiene un filósofo o una filósofa. Características al respecto, por ejemplo, de su manera de vivir, de su manera de escribir, de su manera de ser en general. ¿Quiénes fueron los primeros filósofos de la antigua Grecia? Ya adelantamos un poco con Tales de Mileto, que se le considera el primer filósofo. Sin embargo, hay antecedentes del pensamiento reflexivo que caracteriza a la filosofía. Vamos a comenzar hablando por estos antecedentes. La filosofía en la antigua Grecia. El camino de la ciencia y la filosofía comenzó entrelazado en Grecia, pues los primeros filósofos se dedicaron a averiguar qué elemento era el fundamento que unifica y forma toda la realidad. A estos pensadores se les llama presocráticos. ¿Por qué presocráticos? Porque son filósofos que antecedieron a Sócrates. Vamos a observar después por qué Sócrates es el parteaguas en la historia de la filosofía. Lo importante es que ustedes noten de momento que los primeros filósofos, empezando por Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, vamos a hablar de ellos a continuación, se preocuparon por averiguar cuál es el fundamento único de toda la realidad. Dijimos hace un momento que los filósofos no se contentan con las verdades relativas, con los conocimientos específicos, sino que buscan los conocimientos más profundos, conocimientos primeros. Esta es una característica de una de las ramas de la filosofía que se llama metafísica. Nosotros escuchamos metafísica actualmente y se mezcla con supersticiones, se mezcla, por ejemplo, con los horóscopos, pero la metafísica no tiene nada que ver con este tipo de prácticas vinculadas más bien justo con la superstición, sino con las preguntas fundamentales al respecto de los primeros principios de la existencia o del ser. Les decía yo hace un momento que no es raro que Tales de Mileto considerara que el agua es el principio de todas las cosas, porque Grecia era un lugar que estaba rodeado por agua. ¿Por qué? Porque, bueno, eso estaba en la zona del Mediterráneo. Podemos aquí ver algunas de las localidades donde surgieron estos filósofos. Por ejemplo, vemos que Mileto, de donde es Tales, Anaximandro y Anaximenes, está en la orillita del mapa, justamente ahí pegado al mar Mediterráneo. Y esto también nos da a entender un poco cómo se desarrolla la filosofía. Imagínense ustedes, antes de la filosofía existían relatos míticos compartidos también por algunas localidades que explicaban de una manera
cómo es que se habían fundado los pueblos, cómo es que se habían creado los hombres, cómo es que había sido creada la tierra. Sin embargo, el comercio hace que unos hombres y otros entren en convivencia. Entonces, los mitos se ponen en cuestión porque, bueno, yo digo, pues si aquí el dios es Zeus y allá están diciendo que el dios es un tal Yahvé y en otros lugares están diciendo que el dios es un tal Odín, pues bueno, los relatos míticos pues entran en crisis, ¿no es cierto? Debido a que aquel que tú considerabas que era el dios creador, pues realmente parece ser que tiene competencia. Entonces, la filosofía se desarrolla en este contexto donde se comienza a desarrollar el comercio principalmente marítimo, y por eso nosotros podemos ver que los grandes centros filosóficos pues estaban justamente cercanos a las salidas del mar. Ahorita vamos a ver solamente a los filósofos presocráticos, pero bueno, este mapa es muy bueno también para ver dónde andaban algunos de los filósofos de la época clásica, como Platón, Sócrates y Aristóteles, pero ahorita nos vamos a centrar en los del recuadro amarillo. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, Demócrito, Protágoras, Zenón, Parménides y Empédocles. Les decía hace un momento que si bien a Tales de Mileto se le considera el primer filósofo, esto no quiere decir que no hubiera antecedentes de pensamiento reflexivo en los escritos míticos que componen la cultura griega. Por eso es importante comenzar haciendo mención a Homero y a Hesiodo. Homero y Hesiodo fueron aedas. ¿Qué son los aedas? Eran los personajes de la antigua Grecia que se dedicaron a narrar en manera de poesía los acontecimientos de la mítica. Fueron aedas a quienes les debemos la mayoría de las narraciones míticas que integraron el saber griego antes de la aparición de la filosofía. Sus obras se escribieron entre el siglo IX y el siglo VIII antes de Cristo, es decir, estamos hablando del 800 al 700 antes de Cristo, antes del desarrollo de la filosofía, que nosotros podemos decir que sucedió por ahí del siglo V antes de Cristo. Entonces, ¿por qué consideramos importante a Homero y a Hesiodo en la historia de la filosofía? Bueno, porque tuvieron la característica de haber clasificado los mitos griegos y de haberles dado un orden. Al darles orden a estos mitos griegos y decir, por ejemplo, que Cronos fue el padre de Zeus, entonces este orden ya es una manera de tratar de darle una explicación al mundo y que determinado dios tiene relación con una actividad en específica, que Poseidón es el dios de los mares, que Hades es el rey del inframundo, que Zeus está en el Olimpo y él reina sobre los cielos y la tierra. Pues bueno, podemos ver en esta clasificación de los dioses y su lugar de dominio, pues una manera de explicarse el mundo. Por eso, estas explicaciones míticas son antecedentes de las explicaciones filosóficas y de las explicaciones que tratarán de darle al respecto de la realidad los filósofos presocráticos. Antes de hablar de Tales de Mileto, pues bueno, también vale la pena mencionar que las principales obras de Homero y Hesiodo son de Homero, la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada se narra la guerra de Troya, hay una película, de hecho, la guerra de Troya en la cual Aquiles, que es uno de los personajes principales, se enfrenta a Héctor y a Paris por, bueno, es famoso el hecho de que la guerra se desarrolla por la falta de hospitalidad que tienen los aqueos por llevarse a Helena de Troya y entonces pues empieza la guerra, ¿no? Y tiene la característica, la Ilíada, de hacer intervenir a los dioses en las batallas. Los dioses tenían su bando favorito y entonces de repente metían su cuchara
para inclinar la balanza de la guerra. Una lectura en ocasiones pesada, pero también muy interesante y llega a ser, por supuesto, bastante entretenida. También escribió la Odisea que narra el viaje de Ulises de regreso a Ítaca. En algunos personajes, algunos estudiosos actualmente ponen en duda que en efecto haya existido Homero y más bien se le atribuye como si fuese una figura eh, un poco de hecho mítica, eh, a quién se le pueden atribuir estas obras, ¿no? Sin que necesariamente exista. Por otro lado tenemos a Hesiodo, ya lo habíamos comentado, y sus obras principales son Los trabajos y los días, una obra que personalmente me gusta mucho, que narra cómo es que Zeus hizo surgir la justicia entre los hombres y de qué manera las generaciones de hombres se sucedieron los unos a los otros hasta la quinta generación que es en la que estaríamos nosotros actualmente. Pero otros tipos de hombres, nos narra Hesiodo, surgieron y perecieron por diversas razones a lo largo de la historia. También explica en esta obra, en los trabajos y los días, Hesiodo, por qué es que tenemos que trabajar, por qué no podemos simple y sencillamente quedarnos en nuestros laureles y recoger los frutos de la tierra para sobrevivir. Decía que tanto Hesiodo como Homero, en ese sentido, constituyen antecedentes de la explicación de nuestra situación en el mundo. Pues bueno, los trabajos y los días se explica como el por qué los hombres tienen que trabajar. También escribió Hesiodo una obra llamada Teogonía, que es donde justamente se clasifican y se ordena la generación de los dioses, es decir, qué dioses fueron padres de quiénes y cuál es su dominio sobre el mundo, ¿no? Es decir, de qué son dioses, pues. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de Tales de Mileto y el problema de la fisis. La fisis es naturaleza en griego. El problema fundamental para los presocráticos, recuerden que era encontrar cuál es el principio de todas las cosas, se suele denominar como arjé de la fisis o el problema simple y sencillamente del arjé, que significa principio. Tales de Mileto es considerado por Aristóteles como el iniciador de la filosofía griega, por haber sido el primero que, al preguntarse sobre el origen y principio de todas las cosas, formuló un problema específico que apunta hacia una solución racional. Dicho problema fue el arjé, o principio de todas las cosas. Contexto. Nosotros vemos una diversidad de objetos en nuestra cotidianidad. Yo tengo delante de mí una jarra, una taza, un bote de plástico, una silla y una mesa. Lo que observamos entonces es diversidad. Sin embargo, el filósofo, en este caso Tales de Mileto, se plantea que no puede haber una diversidad de principios generadores de todas las cosas. Tuvo que haber un solo principio que lo generara todo. Para Tales de Mileto, este principio es el agua. Y entonces, a pesar de que nosotros vemos a partir de nuestros sentidos una diversidad de realidades, en realidad todas están unificadas por haber sido emanadas de un solo principio que es el agua. Este es un pensamiento recurrente de estos filósofos que no consideran que pueda haber muchos principios generadores. Tiene que haber uno que siga una lógica a partir de cual se generen la diversidad de cosas que yo puedo contemplar o experimentar en mi cotidianidad. Entonces, para Tales de Mileto, la tierra flota sobre el agua, lo cual nuevamente está muy vinculado con la experiencia de un personaje que vive tan cerca del mar. Piensas entonces que el mar es infinito, porque es de hecho lo que parece apreciar la vista, y que la tierra flota como una barca sobre este mar inmenso. El agua es el principio de todas las cosas, que es lo que les decía a continuación. Decía Tales de Mileto que el agua lo compone todo y que todo está lleno de dioses, nos decía Tales de Mileto. Por eso es que coloqué esta última frase, todas las cosas están llenas de dioses o espíritus.
Segundo filósofo presocrático del cual vamos a hablar es Anaximandro. Es uno de los filósofos más complejos en la historia del pensamiento occidental, porque vamos a verlo a continuación. Usualmente los presocráticos decían el álgebra physis, el principio de la naturaleza, el elemento que le da lugar a todas las cosas, es el agua, o es el fuego, o es el aire, o son los cuatro elementos, pero para Anaximandro, nada de eso. Para Anaximandro, el principio de donde proceden todas las cosas no podía ser una cosa determinada, como el agua, sino algo indeterminado, infinito, inmortal, que lo gobierne todo. A este principio, Anaximandro lo denominó apeiron o lo ilimitado. Muy interesante el pensamiento de Anaximandro. ¿Por qué? Porque lo que nos dice específicamente es, el agua es algo determinado. ¿Cómo algo determinado le va a dar lugar a el resto de las cosas? Lo determinado ha sido ya creado por algo más. Lo determinado no puede ser un principio de todas las cosas. El principio entonces tiene que ser algo que no esté determinado, que no esté definido, que no esté limitado. De hecho, es muy curioso, el apeiron, lo ilimitado, nos muestra justamente que lo limitado es entonces lo que nosotros podemos definir, lo que nosotros podemos describir, pero lo ilimitado es lo que da lugar, lo que antecede a la formación de la determinación del resto de las cosas. Está bien complicado, pero bueno, quiero que ustedes lo recuerden. El principio de todas las cosas para Anaximandro no es una cosa, porque las cosas, como el agua, como el fuego, como el aire, están determinadas. Para Anaximandro es el apeiron, lo ilimitado, el principio de todas las cosas, que no es a su vez una cosa, como ven. Espero que no sea demasiado complicado. Vamos a un pensador mucho más fácil de entender, pero igualmente interesante, por supuesto. Es Anaxímenes de Mileto. Ahí también tenemos las fechas de su nacimiento y de su muerte. Vale la pena decir que es muy difícil fechar con precisión a estos pensadores tan antiguos, pero bueno, son fechas aproximadas. Anaxímenes de Mileto estableció el aire como el principio de todas las cosas. Decía que la dilatación y la condensación provocaban las transformaciones del aire que dan lugar a todo. Entonces, los sólidos están conformados por aire que se encuentra condensado, mientras que las cosas más ligeras son una representación más dilatada del aire. ¿Por qué pensaba esto Anaxímenes? Porque también el aire es un elemento que nosotros podemos encontrar en todos lados. Y de hecho, el propio Anaxímenes consideraba que nosotros nos podemos mover porque tenemos aire dentro de nosotros, ¿no? El viento se mueve, el viento es un principio móvil y que a su vez mueve las cosas, ¿no? Genera olas de mar, genera que los barcos se puedan mover. Hay que recordar que estos pensadores estaban muy vinculados con la vida marítima por el comercio y todo eso de lo que ya les hablé. Entonces, pues parece ser que es una explicación racional el hecho de que el aire esté en todos lados y si el aire está en todos lados, debe ser principio de todas las cosas. Anaxímenes pensaba que el aire es infinito y lo comparó con un aliento o soplo que sostiene nuestro cuerpo, es lo que les decía a continuación. Así afirmó, así como nuestra alma, que es aire, nos sostiene, así también el soplo y el aire rodean al mundo entero. El aire entonces mantiene en movimiento al mundo y anima todas las cosas. Anaxímenes también hace la siguiente observación. A partir de la idea de la condensación y de la dilatación, nos ayuda a observar que el aire tiene distintas maneras de representarse. Por ejemplo, cuando yo soplo con la boca muy abierta, expido un aire tibio, pero cuando yo soplo con la boca entrecerrada, expido un aire frío. Entonces, el aire puede tener características distintas y por lo tanto dar formación a objetos también diversos, ¿no?
Llegamos también a uno de los filósofos más representativos de esta época, Heráclito. Su obra se caracteriza por estar escrita en aforismos. ¿Qué son aforismos? Son pequeñas afirmaciones, pequeñas sentencias que encierran un sentido, una lección, un pensamiento. Busca describir la estructura de la realidad a partir de las ideas de devenir, logos y oposición. ¿Qué significa devenir? Devenir significa cambiar. ¿Qué significa logos? Logos significa razón. ¿Qué significa oposición? Bueno, ustedes saben qué significa oposición. Lo que nos dice Heráclito es que todas las cosas se transforman a partir de la oposición. Decía el polemos, la polémica, la guerra, la oposición es el padre de todas las cosas. Para Heráclito, el primer carácter esencial que se descubre en la realidad es su constante y universal mutabilidad, dejar de ser para llegar a ser. Lo que nosotros podemos observar en la realidad para Heráclito es transformación, es cambio. Dos símbolos eran los preferidos por Heráclito para explicar su pensamiento, el fuego y el río. Por eso nosotros podemos decir que para Heráclito la respuesta al principio de todas las cosas es el fuego, pero es el fuego como representación del devenir, como representación del cambio. Eh, dice una canción de Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, pues es una canción muy heraclitiana, ¿no? Y aquí, pues, para que pegue un chistecito heraclitiano. Tenemos ahí a dos personas hablando al respecto de sus próximas vacaciones, de su próxima salida, ¿no? Entonces, un hombre le dice a otro, ¿y si vamos este fin de semana al río Nilo? Y le responde este segundo hombre, no, Heráclito, siempre quieres ir a ese río. Y responde Heráclito, que pues estaba invitando a su compa a irse de fin de semana, que no es el mismo río, carajo. Es decir, ¿por qué no es el mismo río cada fin de semana? Porque todo cambia. Recuerden que eso es lo que nos dice Heráclito, ¿no? También hay una frase que se le atribuye, Platón la atribuye en boca de Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque no son las mismas aguas las que yo, en las que yo me bañé ayer, de las que voy a ocupar para bañarme hoy o el próximo fin de semana. Si las aguas cambian, entonces ¿con qué cara puedo decir que es el mismo río en el cual me estoy bañando, ¿no? Muy interesante. Pues bueno, si dijimos que con Heráclito se observa que todo cambia, pues bueno, con Parménides tenemos justo lo contrario. Para este filósofo presocrático, la fisis o naturaleza es ser. Les decía yo que el ser es una palabra importante para la filosofía y seguramente Parménides es el mejor representante de esta idea. Parménides sostuvo que el ser es y es necesario que sea. El ser no es, el no ser no es, disculpen ustedes, es a veces un poquito trabalingüico esto. El no ser no es y es imposible que sea. Vamos a explicar esto con calma a continuación. Si solo el ser es, entonces debe caracterizarse como único, increado, inmóvil, continuo e infinito. ¿Cuál es la idea de Parménides? La idea de Parménides es que, bueno, si existen diversidad de cosas, si existe el cambio, pero también existe la verdad, entonces son incompatibles la una con la otra. Por ejemplo, pensemos en el asunto del río Heraclitiano. Si el río nunca es el mismo río, entonces ¿cómo yo puedo definir al río como tal? Si siempre cambia, si todas las cosas están en constante cambio, entonces ¿cómo puedo yo decir una verdad sobre las cosas? Si todo está en constante mutación, ¿cuál es la respuesta de Parménides? Que esta mutación es una ilusión de nuestros sentidos, porque el ser, que es lo que define la realidad de las cosas, en realidad es inmutable. Y así como es inmutable, también es continuo y es infinito. Parménides se lo representa como si fuera una esfera. Y entonces ya puedo dar definiciones de la realidad. ¿Por qué? Porque el cambio es una ilusión. Para que haya verdad, necesito que las cosas
se mantengan en una identidad. Eso es lo que alcanza a observar de una manera muy interesante Parménides. Del pensamiento de Parménides se desarrollaron algunas aporías lógicas. Tenía un discípulo, Zenón de Elea, que trató de defender el pensamiento de Parménides a partir de las siguientes aporías. ¿Qué es una aporía? Es un relato que entrampa a la razón. Para defender el pensamiento de su maestro, Zenón de Elea, que era alumno de Parménides, por supuesto, formuló algunos problemas filosóficos conocidos como aporías. El que está representado en su pantalla es la aporía de Aquiles y la tortuga. Es una carrera entre Aquiles y la tortuga. Como Aquiles es el mejor atleta, nuevamente, Aquiles, un personaje sacado de la Ilíada de Homero, pues entonces obsérvese la importancia de estas narraciones para la época antigua. Pues bueno, Aquiles, como se considera muy buen atleta, se va a echar una carrera con la tortuga, pero le dice, bueno, adelántate, te doy chance porque te voy a cansar rapidísimo. Sin embargo, en el momento en el que Aquiles le da una ventaja de distancia a la tortuga, para recortar esta distancia, Aquiles se va a tomar determinado tiempo, ¿no es cierto? Lo que podemos ver en la ilustración es que antes de llegar a la tortuga, Aquiles tiene que pasar por un punto medio. Y antes de llegar a ese punto medio, Aquiles tiene que pasar por otro punto medio. Es decir, siempre va a haber un segmento de espacio que Aquiles tenga que recorrer. No sé si ustedes se lo imaginan, pero el punto es que para llegar de un punto A un punto B, yo tengo que recorrer antes el punto que está en medio. Y antes de llegar a ese punto medio, ese punto, por ejemplo, A.5, yo tengo que recorrer el punto A 2.5. Y antes de llegar al punto A 2.5, yo tengo que recorrer el punto A 1.25. Entonces, ese es el problema, que como el espacio se puede dividir infinitamente, yo tengo que recorrer un infinito de segmentos antes de llegar a mi destino. Entonces, la respuesta a partir de esta aporía lógica es que Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga, porque tiene que recorrer todas estas segmentaciones infinitas y eso va a impedir que llegue a su destino, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de Zenón de Lea? Pues que el movimiento es una ilusión. Muy interesante, ¿no es cierto? El siguiente filósofo del que vamos a hablar, filósofo presocrático, es Anaxágoras, ya para terminar con nuestra sesión de hoy. Este filósofo afirmó que existen infinitos elementos que conforman la realidad. Estas semillas de todas las cosas fueron llamadas homeomerías. Anaxágoras atribuyó la causalidad de los cambios y movimientos a una entidad inmaterial que él llamó el nous o mente. Es una especie de racionalidad que lo gobierna todo sin la necesidad de mover específicamente las cosas. Es una racionalidad que ya está implícita en estas homeomerías. Imaginémoslo un poco como programaciones, como realidades programadas que ya saben cómo comportarse, porque el nous, la mente, una mente eh, no visible para nosotros, las ha programado de esta manera. Esta entidad inmaterial, el nous, es autónoma y conocedora de todos los cambios y movimientos que produce. Un pensamiento también muy interesante. Pues nótese que hay filósofos que proponen la respuesta del arjé de la fisis de una manera más visible, mucho más material, el aire, el agua, el fuego, y hay algunos otros filósofos que propusieron conceptos que van más allá de nuestros sentidos, como por ejemplo, en este caso, el nous o el ser de Parménides. ¿Cuáles fueron algunos conceptos y teorías de este filósofo Anaxágoras? Que repito, la palabra homeomerías es importantísima. Pues bueno, justamente este primer concepto, las homeomerías, son partes que componen un cuerpo y que son similares al cuerpo mismo. Es decir, hay homeomerías propias para formar cuerpos humanos, pero también hay homeomerías que conforman la tela
y estas homeomerías tienen características semejantes las unas con las otras. El concepto de nous es una realidad infinita y autónoma, conocedora de los cambios. Esta produce y ordena los movimientos que se dan en la realidad. El concepto de nous será retomado también por algunos filósofos más adelante. Esta mente que ordena las cosas y que por lo tanto permite que las mismas sean comprensibles para los hombres. El pensamiento de este tipo de filósofos es básicamente este: si yo puedo conocer objetos a partir de un ejercicio racional, es porque estos objetos también están planeados racionalmente. Interesante, ¿no es cierto? Otro concepto importante de Anaxágoras es el de la panspermia. Es una teoría según la cual en cualquier porción de una cosa se hallan restos de todas las demás. Es decir, las homeomerías que posee mi cuerpo también tienen relación con las homeomerías que componen la silla, que componen al perro, que componen al sillón, etcétera, etcétera. Bueno, desde mi punto de vista, pues todas estas teorías son bastante entretenidas de conocer y creo que es enriquecedor para el pensamiento cuando tratamos de comprender por qué estos filósofos se plantearon estas respuestas. Si nosotros no tratáramos de empatizar o de comprender el pensamiento de estos filósofos, pues nos parecerían solamente curiosidades ahí más o menos difíciles de entender de un montón de personas extrañas. Y sin embargo, cuando nos planteamos realmente por qué se produjeron estas respuestas y preguntas en los filósofos presocráticos, pues llega a parecernos todo muy interesante. De hecho, actualmente a los filósofos presocráticos se les consideran antecedentes de las ciencias prácticas. De hecho, vamos a observar en una sesión posterior que fue también un filósofo presocrático quien postuló por primera vez el concepto de los átomos. Pues muy bien, con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Espero que les sea enriquecedora.